Seguimos en Controversia Televisión, un nuevo capítulo, en esta oportunidad con el economista agrícola de la Universidad Experimental Ezequiel Zamora, donde este servidor es docente, Carlos Calle, hombre de radio, especialista en el tema de la economía agrícola y es candidato a la gobernación del Estado de Barinas por el Partido Unión y Progreso. Carlos, bienvenido a Controversia TV. Un gusto, un placer verte nuevamente y qué placer para mí en reencontrarnos en este tema de la agenda política, de la agenda del proceso megaelecciones 2021. Reflexiones, Carlos. Tremendo compromiso y ahora candidato a la gobernación. De verdad que me alegró mucho verte y sí, acepté el reto. Un grupo de independientes me dijo, mira Carlos, fíjate la situación que está pasando en el estado de Barinas, necesitamos a alguien con tu perfil para ser candidato a la gobernación. ¿Tú aceptarías el reto? Y yo lo primero le dije, pero ustedes están hablando en serio. No, sí. Yo les dije, caramba. Entonces después les dije, sí acepto el reto. ¿Cuál fue el perfil, Carlos? El perfil, básicamente, un hombre que tuviese alguna capacitación correspondiente a lo que el Estado está necesitando en estos momentos. El perfil, pues, agropecuario, ¿no? Luego, alguien con solvencia moral. Ellos la vieron en mí. Y espero no defraudarlos, ¿verdad? Y también alguien dispuesto, ¿no? Con la edad adecuada y con la energía suficiente para este reto, no solamente de la campaña, sino lo que significa una gobernación del Estado, un Estado como este, que no es ninguna mantequilla, son 35.200 kilómetros cuadrados, con una geografía muy diversa. Recuerdo las palabras que me decía, por cierto, un obispo de Barinas, que una vez se me ocurrió a mí en Barinitas preguntarle, mire, ¿y cuánto le ha llevado recorrer a Barinas? Y a mí me sorprende cuando el hombre dice, 3 años. Imagínate tú, 3 años, entonces significa que esta es una geografía difícil, pero hay que atenderla con sus realidades. Dentro de esa caracterización que has logrado hacer, Carlos, insisto, especialista en el tema de la economía agrícola, estudioso del tema, esa caracterización del Estado de Barinas, en este proceso de coyuntura electoral, la situación del campo, la situación de la producción, que hace falta para el desarrollo o para potenciar el desarrollo agroindustrial del Estado de Barinas, qué aciertos ha tenido el gobierno y qué desaciertos también ha tenido el gobierno. Mira, yo creo que la frase que viene de la economía social de mercado, que se ha hecho muy famosa como, digamos, como acicate de este asunto, de este tema que tú tocas, que reza lo siguiente: tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario, explica lo del equilibrio que es, digamos, pertinente en estas cosas. ¿Por qué? Cuando el Estado se mete muy a profundidad en todos los órdenes del mundo agropecuario, entonces genera una distorsión. Cuando el mercado queda totalmente libre sin que el Estado participe y que pueda de alguna manera, por la vía subsidiaria, por ejemplo, salvaguardar a los vulnerables, entonces también se generan distorsiones. De modo que el mercado es importante, pero el Estado también. Claro. Ahora, pero no puede ser un Debe Estado... existir un equilibrio allí. Exactamente, no puede ser un Estado que lo abarque todo, que pretenda, imagínate, vender fertilizantes, vender todos los agroquímicos, vender las maquinarias, imagínate, controlar todas las tierras, si es el caso, ¿verdad? Además, estar pendiente de la comercialización. No, el Estado debe procurar que haya seguridad jurídica, seguridad de los bienes, seguridad de las personas fundamentalmente, que para que eso estimule la inversión. Las carreteras que estén en buen estado, todo lo que es la infraestructura agrícola, el tema de los drenajes, el tema de los sistemas de riego, todo esto de las vías de penetración agrícola que permita dar también el apoyo a la comercialización de los productos agrícolas, estar atento a los centros de mercadeo agrícola, que eso es sumamente importante. Incluso en otras ciudades del país ya se viene pensando en los llamados centros logísticos, que son muy importantes. Bueno, un espacio como esto no permitiría explicar bien lo que es un centro logístico, pero el Estado puede ocuparse de esas cosas que son fundamentales y del apoyo crediticio, del apoyo tecnológico. Ha fallado el gobierno del presidente Nicolás Maduro en eso, ha fallado el gobierno
del candidato del PSUV de la reelección, Argenis Chávez, en eso del apoyo, de la inversión? Han fallado todos los gobiernos desde que yo tengo uso de razón en materia agrícola, lamentablemente. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos hablando es de una Venezuela petrolera que tiene ya más de 100 años. Y como es una Venezuela petrolera, entonces teníamos los petrodólares, ¿verdad? El chorro de los petrodólares. Y entonces, bueno, con tanta plata, pues ellos compraban la comida donde quisiera. No lograron ¿verdad? Interpretar aquello de sembrar el petróleo. Nada que ver. O le dieron una mala Nada interpretación. nada que ver. Entonces, bueno, ok, necesitamos durazno, por decir algo, porque nos apetecía comer durazno. Bueno, y los compraban fuera, ¿verdad? Claro. Ok, lo que fuese. Capricho. Lo que fuese, desde las carnes más cambur, sofisticadas. Yo me cambur, acuerdo, yo me acuerdo que comprábamos carnes hasta en Argentina en los años 70, no, ¿verdad? Y se ha comprado, en este gobierno se ha comprado carne argentina. Bueno, Uruguay, entonces todos los gobiernos han fallado en ese sentido. ¿Por qué? Porque comenzando no ha habido una adecuada planificación. El sector agrícola ha estado al margen durante mucho tiempo de lo que es el meollo de la economía. Nosotros, de hecho, llegamos a tener lo que se llama una agricultura de puerto, y eso desde hace mucho tiempo. Bueno, entonces, pero ya la Venezuela petrolera está quedando atrás, lo que significa que entonces que tenemos que producir los alimentos, no solamente por el tema de la seguridad agroalimentaria, que tanto han cacareado durante tanto tiempo, sino porque, bueno, es una necesidad, un asunto simple y llanamente de supervivencia, ¿ok? De eso se trata. Recientemente vino un amigo mío, que ustedes deben conocer, César Patiño, vale la pena nombrar, porque es un amigo, vino de Rusia. Y entonces es increíble. Es increíble. Bueno, Patiño llegó a mi casa, nos honró con esa visita, nos contó de sus vivencias. Y él que le llegó a preguntar a uno de los técnicos rusos allá, pero ¿cómo es posible que ustedes para sembrar una hectárea de lo que fuere, pareciera que preparan las cosas como si fueran un viaje a la luna? Es porque para ellos la agricultura es sumamente importante y la planificación tiene un lugar primordial aquí no. Aquí en Venezuela hay que preguntarle a los chinos, por ejemplo. En el pasado y en el presente, no, mira, eso no les importa. O sea, a nosotros en las universidades nos forman para ser planificadores, nos capacitan bien para hacer proyectos y todo lo demás. Los autores que se estudian en economía agrícola, por supuesto que direccionan hacia una propuesta económica y gestión de gobierno. Y en la realidad, no vamos a profundizar en eso porque también y en la realidad aquí. Tú ves que es poco lo que se hace en materia de planificación. Pero también, fíjense ustedes que es una mentalidad. No era solamente los gobiernos, también el sector privado. Claro. Y quiero resumirlo con esto. Eso es autocrítica también. En el sector privado pasaba esto, ¿no? Como había dinero, como había abundancia y como había mecanismos. Perdón, disculpa Carlos, no autocrítica, es crítica propositiva, porque no solamente es la responsabilidad del gobierno, sino que también ¿qué pasaba? El capital privado tiene responsabilidad. ¿Qué pasaba? Una empresa privada, entonces también actuaba por ensayo y error. Fíjense ustedes, ensayo y error. Bueno, mira. Es más, yo lo escuché, bueno, aquí tienes tanta plata, si te equivocas, bueno, eso es asunto tuyo, pero ahora no, ahora ya entonces se acordaron de Santa Bárbara cuando llovió, ahora sí saben que existen los economistas agrícolas, que existe la planificación, que existen los proyectos, bueno, porque ya no podemos darnos el lujo del ensayo y el error. La planificación para el Estado es importante, pero indistintamente no se trata que sea el Estado, sino que uno como individuo, desde la familia también debe planificar, el estudiante debe planificar, o sea, la planificación está en todos los sentidos, en todos los espacios, en todos los contextos. Y importante reflexionar también, Carlos, estás centrado con el tema tuyo, lo duro allí, el tema de la economía agrícola, reflexiones acerca de los partidos políticos. He notado allí una confrontación desde partidos de oposición, por allí le dicen a un grupo los alacranes, está la Alternativa Democrática, está el Frente Amplio de Liberación por Venezuela, está el G4, tú no te has sentado con ninguna de esas organizaciones. Creo que Unión y Progreso pertenece a la Alternativa Democrática, ¿no? Si no me equivoco. No. Bueno, en el caso mío es una candidatura independiente. Pero en este caso lo del partido que te está apoyando. Sí, yo quiero hablar primero, yo hice estudios de maestría en ciencias políticas. ¿En la universidad? En la Universidad de los Andes. Y también estuve estudiando estos asuntos de la teoría política en el IFEDES, donde también me capacité. El IFEDES es el Instituto. O sea, que viene con el sello del Tigre Fernández, no, hombre, hace rato. El Tigre, cuando yo estudié en el IFEDES, el Tigre Fernández no era directivo allí, ¿no? Es muy importante aclarar. Él se hizo directivo. Coincidencia. Se hizo directivo luego. El
el Instituto de Formación Demócrata Cristiana, Aristides Calvani, es anterior a esta gestión, se fundó pues mucho antes de la gestión del Tigre Fernández, a quien yo respeto muchísimo, igual que a su hijo. Bueno, el asunto está en que desde la óptica de las ciencias políticas debo decir lo siguiente: los partidos políticos son muy necesarios porque son sociedades intermedias entre el ciudadano común y las instituciones del Estado. El asunto es que los partidos políticos en Venezuela, como ha pasado en muchas partes de América Latina y del mundo, se han venido prostituyendo. Yo sé que esta palabra es muy fuerte. Se han venido contaminando terriblemente. Me gusta más esa contaminando que prostituyendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por supuesto, eso ha diezmado, ¿verdad? Y ha desfigurado el rol de la política. Y una de las cosas que se deben hacer hoy en día y que estamos llamados a ello, quienes nos estamos mostrando como un rostro nuevo en la política, es a reivindicar el rol de la política y del político. La política como ciencia, más no como politiquería. Claro, que esas son dos cosas muy distintas. Y también hablar de las políticas públicas que son fundamentales. Que son parte también en la gestión de gobierno, que por supuesto se desprenden de las ciencias políticas. ¿Qué pasa con los partidos políticos en Venezuela hoy en día? Que son partidos muy débiles. Y entonces, bueno... ¿Y esa debilidad obedece a qué, Carlos? Obedece a que no lograron armar sus estructuras adecuadamente. Por ejemplo, no en los últimos tiempos. Es decir, la formación de cuadros, que es tan importante, la capacitación. Entonces, ¿qué pasa? Ni siquiera el PSUV lo ha logrado. ¿Por qué? Porque el PSUV hizo, y esto lo digo con el mayor respeto, el PSUV hizo, digamos, de su estructura política prácticamente maquinarias electorales que funcionan o se activan solamente cuando hay elecciones, pero en el resto del tiempo no actúan como estructura política. Y entonces, por supuesto, las estructuras políticas tienen que mantenerse, tú tienes que motivarlas todo el tiempo. Bajo la capacitación ellos tienen que dar respuesta, pues tienen que ser útiles, ¿verdad? Como sociedades intermedias, que son los partidos políticos. Y bueno, entonces cuando eso se pierde, ¡ay, Dios mío! Claro, ahí empieza el proceso de contaminación. Yo hago una diferenciación, me puedes corregir o puedes también opinar al respecto, Carlos, en la diferenciación entre lo que es el partido de gobierno y lo que es el gobierno, lo que es la gestión de gobierno y lo que es la gestión política. Es decir, cómo lograr entender toda esa diferenciación y ese proceso, no solamente para la preparación de los cuadros políticos, es decir, preparar esos cuadros políticos para que vayan a atender adecuadamente la gestión de gobierno. Creo que eso se ha malinterpretado, a mi modo de ver. Mira, hay un distanciamiento entre el gobierno actual, en el caso de Barinas, ¿verdad? Y su propia militancia. Es decir, hay un distanciamiento muy grande, observa uno, y yo he escuchado analistas también que lo han dicho, entre, repito, el partido de gobierno en Barinas, por ejemplo, y el gobierno de Barinas. Ahora, eso no es nuevo, eso ha sucedido en otras oportunidades. Sucedió, por ejemplo, cuando Guéjar Cartay, por hablar de antes de la llegada del chavismo, había un divorcio entre el partido del gobierno, en ese caso era COPEI y el MAS, ¿verdad? Que fueron los que llevaron a Guéjar Cartay a ser gobernador y le ganara las elecciones a Rosales Peña. Había ese divorcio entre la organización partidista y el gobierno como tal. Muchas veces eso sucede porque hay grupos que secuestran a el gobernante como tal, ¿verdad? ¿Has leído a Carlos Matus? Y a su séquito. Entonces, ¿qué Carlos pasa? Matus. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, cuando el entorno del gobernador, ¿verdad? Y el propio gobernador o propio gobernante quedan secuestrados justamente por esos grupos que lo rodean, entonces, pues, la desconexión es prácticamente total del gobernante con la militancia del partido de gobierno, y entonces vienen esas grandes contradicciones que por supuesto la gente no entiende, el común de la gente no lo entiende y se ve desasistida además. Como economista agrícola, ¿has leído a Carlos Matus? Sí, por supuesto. Bueno, Carlos Matus habla de eso, ¿no? Y en ese libro, La oficina del gobernante, él caracteriza eso. Y dice que el gobernante se encierra, parafraseando un poco lo que tú estás diciendo allí, se encierra en esa bola de cristal. Lo encierran en esa bola de cristal dos grupos, es decir, el grupo de adulantes, así es, que le dice que todo está bien, que todo está marchando bien, y el otro es el grupo de estadistas, el grupo de críticos, el grupo de personas que tienen una preparación y una formación tecnopolítica y están preocupados y ocupados por el desarrollo de una política efectiva. ¿Cómo diseñar, Carlos Calles, economista agrícola, candidato a la gobernación de Barinas,
independiente, pero apoyado por el partido Unión y Progreso, lograra establecer una nueva estrategia, un plan de gobierno que atienda las necesidades de la gente, pero que también se preocupe por el tema de la educación, por el tema de la formación, por el tema de los relevos de los cuadros políticos y por atender las principales demandas y necesidades de la población barinesa, y que por supuesto todo eso irradie desde Unión y Progreso, y por qué no, desde los otros partidos que se puedan sumar a la candidatura de Carlos Calles en el resto del país. En nombre de Dios, mira, voy a hablar de algo que va a sonar un poquito romántico, ¿verdad? Que va a oler a un sueño, pero que en verdad significa una ruptura con elementos de tipo cultural, con viejas prácticas, de hacer política, pero que solventaría muchos de estos problemas de la relación gobierno, partido de gobierno, y de la relación además del gobierno con pues los ciudadanos que son en definitiva los beneficiarios de las acciones del gobierno, que es el tema de, fíjense ustedes, del gobierno electrónico. Ajá. El gobierno electrónico parece una cosa así como traída de un país ultra avanzado. No, del gobierno electrónico se viene hablando desde hace más de 20 años. Sí. ¿Y qué supone el gobierno electrónico? Sobre todo si logra casarse, si se logra un matrimonio entre gobierno electrónico y planificación estratégica situacional que conlleve la planificación presupuestaria, ¿verdad? Bueno, mira, que la gente se enteraría claramente de cada una de las acciones que genera el gobierno. Siguiendo la planificación presupuestaria, la gente sabría exactamente de dónde salen los reales y en qué se utilizan los reales. Y claramente puede, incluso porque la norma lo establece, claramente pueden ver, cómo en el destino de ese dinero se van ejecutando las obras y se van desarrollando todas las cosas necesarias para darle respuesta a la gente. Y en tiempo real, los usuarios, por supuesto, en este caso los electores o el pueblo, estarían viendo allí la situación. En absolutamente tiempo real. El desarrollo de esas políticas. Pero eso significaría una gran ruptura. Vamos a poner un ejemplo. Tocaría muchos intereses. Vamos a poner un ejemplo de lo que es el gobierno electrónico. Comenzando, voy a poner un simple ejemplo. Permítanme ustedes soñar un poco, porque sé que eso culturalmente... Soy utópico, yo soy utópico. Comenzando, miren, la oficina del gobernador sería un sitio cuyas paredes son transparentes, valga la expresión, esto ya se ha experimentado en algunos sitios, incluso en Alemania. Entonces, donde todo el mundo puede ver quién está reunido con el gobernador, y además hay monitores donde la gente puede en tiempo real ver de qué está hablando el gobernador. Pues se supone que el gobernador, aunque les parezca insólito, el gobernador puede perfectamente, como hombre público, sostener su mismo discurso en cualquier parte, en lo privado y en lo público. Pero además, perfectamente, cuando alguien vaya a reunirse con el gobernador en su despacho y diga, bueno, mira, venimos porque nosotros queremos saber cuál es el estatus del proyecto del puente en la zona tal de Caldera, ¿verdad? Porque el río va a estar socavando las bases, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo más real, porque el río La Bellaca está socavando las bases del puente que ahora existe, y queremos saber cómo va el proyecto de rehabilitación, ¿verdad? De ese puente. Entonces llega el gobernador, agarra su lacto, ¿verdad? Revisa y dice, bueno, mira, en tiempo real se trata de esto en tiempo real, se trata de esto, este es el estatus de este proyecto, mira, esta obra se asignó por a través de concurso, ¿verdad? O licitación. De licitación se asignó a la obra tal, es de fulano de tal, mira, esto lleva ejecutado, este es el cronograma de actividades que se tiene establecido, esto es lo que se ha gastado en la plata, etcétera, etcétera. Bueno, y la gente se va con ese informe, y de eso se trata, rendiciones de cuenta permanentes. De una vez, permanente. Y la gente tendría acceso a internet y se hace. Ahora, eso es una cuestión utópica, no del todo. Eso es una cuestión que se ha probado en otros países. Sí, se ha probado incluso con éxito. Lo que pasa es que aquí significaría, imagínense ustedes, un macetazo de esos bien grandes a toda esta gente de la vieja política y que a la corrupción. Hay que nombrar las categorías políticas como docentes que somos, y como especialistas en el área de las ciencias políticas, como magíster en ciencias políticas. Por supuesto que son categorías que también me preocupa, y me ocupa desde Controversia TV, que no solamente se trata de generar polarización entre los candidatos, sino que desde los medios de comunicación, más allá de educar, de entretener, de buena música, de educar, también sirve para esa formación necesaria. ¿Y por qué no aprovechar estos espacios
de campaña política, de proceso de elecciones 2021, para que los candidatos y las candidatas también aporten a esa necesidad de la formación para que el buen político y la buena política que está por allí, que hoy tiene 16, 17 años, sea la que asuma el futuro político de Barinas en tiempo inmediato. Mensaje final, Carlos, por el factor tiempo. Vayan a votar, ese es mi mensaje final, participen. Si ustedes no votan, van a permitir entonces que lo que ya existe, con todas las cosas malas que implican, permanezca. ¿Votaste en diciembre, Carlos? Sí, por supuesto, claro. Eres un hombre de llamar a votar. Yo siempre, es más, mira, no sé si ustedes recuerdan, bueno, yo sigo escribiendo en los periódicos, pero antes era mucho más activo en los periódicos. Yo tuve el privilegio de escribir en todos los periódicos casi al mismo tiempo que había en Barinas, ¿verdad? Me acuerdo de La Prensa, con Santelí, en el de Frente, el diario, el Barinés. El Barinés, sí. Exactamente, tuve ese privilegio. Esa es una generación, ¿no? Y yo recuerdo que muchos me criticaban porque yo decía, en aquel entonces, cuando se presentó la primera gran controversia aquella de que si se votaba o no se votaba, donde Ramos Alud, si mal no recuerdo, corrígeme si estoy equivocado, llamó a su gente a no ir a votar, que cometió aquel grave error. Yo le decía, digo, Ramos Alud como un líder de la oposición, ¿verdad? Pues. Que se cometió ese gravísimo error. Ahí hay un quiebre, Ramos Alud Bernabé, pero ahí están los dos ahí con sus candidatos. Yo en ese entonces recuerdo que yo decía, no, eso es un gran error. Bueno, pero la gente entonces me criticaba y me decía que no, que yo estaba equivocado, que había que abstenerse. Bueno, y ahí están los resultados. Una pregunta ya para cerrar, que lo he notado y lo discutí esta mañana con un candidato, ya candidato en este caso, alcalde. Me ha llamado la atención que he visto varios candidatos de la oposición portando camisa blanca. Lo he visto de Víctor Portilla, lo he visto de Freddy Superlano, lo he visto a Abundio Sánchez y ahora veo a Carlos. ¿Qué está pasando ahí? Esto es una coincidencia. ¿Qué está pasando ahí? Esto es una coincidencia. Pues he visto ayer por la simbología, lo que significa el color blanco en política. No, cargaba un azul ayer. Esto es simplemente porque... Curiosidad como investigador social y por supuesto amante del campo de la política. Esto es coincidencia, nada que ver. No es que quiera mostrar algo que no soy, ni mucho menos. O sea, no. Hoy cargaba, hoy andaba en un sitio donde era necesario llevar chaqueta. Y llevé esta que es muy suave y para poder llevar esa chaqueta en un clima como Barinas es apretado, pero es simplemente coincidencia. ¿Estás haciendo radio actualmente, Carlos? No, mira, con deseo de hacer radio, acepto cualquier invitación, siempre y cuando sea pues para hablar de cosas positivas, claro, y de interés para todo el público en general, sobre todo en cosas que tengan que ver con la educación. Barinas se prepara entonces para apoyar a Carlos Calle. Mira, Dios quiera. Vas a llegar hasta el final. Así es. Vas a llegar hasta el final, ¿o no? Va a haber un acuerdo ahí. Es un proyecto político, ¿ok? Es todo un equipo, cada vez se suma más gente y estamos en eso justamente. ¿Cómo se porta Joseph Caleb? Caramba, vale. Deberías preguntárselo a él, ¿ok? Mira, pero has conversado con él, me imagino que sí, por integrante del partido, han analizado los temas. ¿Cómo no? Claro que hay sí. Hay futuro, claro ahí en Joseph. Yo he conversado con él y por supuesto forma parte de mi generación y nos preocupa la política. Mira, yo creo mucho en nuestra juventud y en el talento de ella. Joseph es un hombre muy talentoso, ojalá todo ese talento lo ponga en beneficio de Barinas. Que es su tierra, como lo es tuya y lo es mía, porque Barinas lo que necesita es hombres que hagan esfuerzo en ser útiles. Muchísimas gracias Carlos Calle. Este es Controversia TV, pero estamos ya, a partir de este momento, podemos cruzar agenda para la plataforma Multimedios Controversia, Controversia Revista Digital, Controversia Formato Radio y ahora Controversia Formato Televisión. Muy bien. Pendiente para la agenda en formato radio y revista digital. Por aquí andamos. Bueno, coincidencia hoy con Aldemaro Zanoja, el otro compa allí, parte de la ecología política de los candidatos y candidatas que están participando en este proceso de megaelecciones 2021. A ustedes muchísimas gracias. En YouTube, Ronald Leal Pereira, plataforma Multimedios Controversia, La Tribu, andamos por ahí. Saludos, Carlos. Chao.